Soy Juan Carlos Pérez Varela, presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia. Estamos pasando por momentos difíciles y pensamos que es un buen momento para que nazca SEDO Online. Es un nuevo e ilusionante proyecto en el que pretendemos seguir en contacto con vosotros, seguir estrechando una buena comunicación entre SEDO, Junta y miembros y, por supuesto, para seguir con la formación de todos vosotros. Vamos a empezar con una serie de 10 conferencias de ponentes nacionales. En principio va a ser totalmente abierta y libre para cualquier persona que ame la ortodoncia, aunque en el futuro no descartamos la posibilidad de seguir utilizando esta plataforma para hacer cursos, conferencias, utilizar ponentes internacionales o incluso hacer reuniones conjuntas y colaboraciones con otras sociedades internacionales amigas. Espero que os guste esta idea, espero que sea de vuestro agrado las conferencias que hemos elegido y muchas gracias por confiar en la Junta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos, y bienvenidos a todos los que mostráis interés por este nuevo proyecto de comunicación y de formación de la Sociedad Española de Ortodoncia. Toda la Junta ha puesto su máximo esfuerzo y su máxima ilusión en esta apuesta de futuro que estamos seguros que va a cambiar de forma muy importante la forma de relacionarnos entre nosotros. Yo he sido elemento de coordinación entre la Comisión Científica y la empresa que da soporte técnico a la nueva plataforma SEDO Online. Y os tengo que reconocer que en este momento tenemos cierto nerviosismo porque por nuestra experiencia y por depender de cosas tan etéreas como una conexión wifi, como un ordenador, pues entendemos que se pueden producir pequeños errores que os rogamos los solucionéis con vuestra máxima comprensión posible, sobre todo en estas primeras emisiones de la plataforma. Y no me voy a extender, le doy la palabra al primero de nuestros ponentes, al doctor Luis Carlos Ojeda, que además de un gran clínico, es el presidente de la próxima reunión anual de la sociedad en Gran Canaria. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos, quedaos en casa y sed positivos. Muchas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias por tu gran trabajo como miembro de la Junta y como coordinador técnico de este proyecto tan ilusionante. Y como muy bien comentó Ignacio, nuestro primer ponente para inaugurar esta SEDO Online va a ser un viejo conocido de la sociedad, no por viejo, sino porque es un miembro muy activo al cual queremos mucho, que es Luis Carlos Ojeda Perestelo. Para los que no lo conozcáis, bueno, ya me imagino que la mayoría lo conocéis, es licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid, ha hecho el posgrado de Ortodoncia en la Universidad de Barcelona y es miembro diplomado de nuestra sociedad. Y además tenemos la gran suerte que es el organizador de la SEDO de Las Palmas de Gran Canaria. Una vez que él termine su conferencia, nuestro coordinador vocal científico de la sociedad, Eduardo Espinar, va a estar encantado de recibir y coordinar todas las preguntas. Las preguntas las podéis hacer a través de SEDO Online. Fijaros que debajo justo de la presentación, si vais bajando, donde están las fotos de los ponentes, veis que pone, realice una pregunta al ponente. Escribís la pregunta. Cuando Luis Carlos termine, Eduardo las va a organizar y se las va a ir diciendo a Luis Carlos. Bueno, sin más, Luis, cuando tú quieras, estamos deseosos de ver tu gran presentación. Buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio poder inaugurar esta plataforma SEDO Online y quería agradecer a la Junta el haber contado conmigo y felicitarla por la puesta en marcha de la misma. Antes de comenzar, quisiera dedicar mi charla a todos los héroes anónimos, a sanitarios, enfermeras, celadores, policías, repartidores, cajeras, ejército y muchos más que
hoy en día a día, están entregándose en cuerpo y alma para que nuestro futuro vuelva a ser más ilusionante. Esta batalla la vamos a ganar porque somos un país extraordinario con gente maravillosa. También quería desearle una pronta recuperación a todos los que están pasando por un momento delicado. Ya queda menos para que en breve estemos todos disfrutando de las cosas que nos gustan, y hasta que llegue ese momento, pues yo voy a ilusionar con lo último, lo novedoso del tratamiento de las clases 3 para nuestros niños. Y hoy voy a traer dos casos, uno que me toca muy personalmente, mi sobrina Carlota, mi sobrina y mi ahijada querida, donde colocamos un disyuntor óseo soportado con una tracción anterior con máscara para proyectar todo ese maxilar. Y hicimos un cambio importante a nivel facial, que era uno de los objetivos del caso de mi sobrina. Y voy a traer nos apoyamos en un Hyrax óseo soportado, máscara y unas mentoplacas para estimular estos maxilares 24 horas al día, full time, y conseguir proyectar ese maxilar hacia adelante, armonizar esos maxilares y darle a este niño la proyección, el balance que no tenía. Carlota es mi sobrina, es mi ahijada, probablemente pues me conoce de que somos, bueno, pequeños evidentemente porque llevamos mucho tiempo juntos, una sobrina muy, muy querida y muy presumida, y siempre me pedía hacer fotos, y una de esas tardes de verano, esta foto me dijo: tío, tírala a la papelera porque no me gusta nada. Y ese día empecé a hablar con mi hermana, a decirle: Miriam, hay que hacer algo porque la niña se nos está yendo. Y probablemente yo también me despisté, ya sabéis que en casa de herrero a veces hay cuchillo de palo, y este caso lo presenté en la CEDO que organizó el doctor Eduardo Espinar, y tuve la grandísima suerte que estuvieron tanto mi hermana como Carlota, pues me vinieron a verme de sorpresa, lo cual fue una notición, un subidón, y estuvieron presentes en esa charla. Bueno, Carlota tiene una cara proporcionada, unos tercios faciales que están armonizados, pero cuando se reía veíamos que tenía una serie de atributos a mejorar. Probablemente casi todos ustedes estén de acuerdo en que enseñaba pocos incisivos, el arco de la sonrisa no era consonante, había falta de proyección transversal, evidentemente también había componentes dentales y gingivales que trabajar, pero sobre todo quiero centrarme en la parte macroestética, en esa hipoplasia del maxilar con una ligera asimetría mandibular. Bueno, esta era la oclusión que tenía Carlota a esa edad, una falta de espacio arriba para sus caninos y un ligero apiñamiento inferior, y con esa desviación de líneas medias con un componente, insisto, esquelético. Cuando hacemos todo nuestro estudio, nos vamos dando cuenta que ese análisis facial se va confirmando con la cefalometría. Y vamos estudiando la cara desde el punto de vista dentario, sagital, en el plano vertical. Vemos que Carlota no tenía una intensidad a nivel de perfil de clase 3, a nivel de perfil digamos que estaba un poquito más balanceada, pero sí a nivel esqueletal me tenía un poco preocupado por esa falta de proyección de la zona cigomática, malar y maxilar, y ese labio un poquito retruido, ese labio superior. Bueno, llegamos a la conclusión de que se trataba de un maxilar retruido, los incisivos estaban también el superior un poco retruido, el inferior digamos que estaba bien, el bits era negativo y bueno, una tendencia un poco mesodólico, y a partir de ahí también vimos en la radiografía panorámica cómo Carlota tenía una ligera asimetría de rama y tenía un crecimiento un poco más acentuado en el lado izquierdo en relación al derecho. Ese cóndilo también está un poquito tiene una asimetría condilar también que explica un poco esa ligera tendencia.
Bueno, teníamos que seguir estudiando a Carlota y nos dimos cuenta que ya estaba atendiendo a la clasificación de Tiziano-Bacchetti, ya estaba en C3, ya empezábamos a ver esas curvaturas en la vértebra, en la C2, y a partir de ahí estábamos en este tramo de maduración esqueletal. Pero, ojo, era un tramo donde ya quedaba poco recorrido para el crecimiento del maxilar y todavía teníamos que esperar un crecimiento mandibular en Carlota. O sea, Carlota tenía todavía más proyección mandibular y maxilar, y en el maxilar teníamos poco recorrido desde el punto de vista ortopédico. Bueno, yo cada vez estoy mirando más las suturas cuando planteo este tipo de tratamientos, y la sutura palatina, bueno, de momento mi referencia al estudio de Anglieri, y vemos que era una sutura que tenía una alta densidad, una sutura que de momento no había mucha interdigitación y podíamos, en caso necesario, tratar de expandir bien ese maxilar. Y aquí en este caso, incluso con un dento soportado, hubiéramos podido también abrir esa sutura. Pero también nos fijamos ya cada vez más cuando hacemos estas tracciones en la pterigoide. ¿Vale? Y también nos fijamos en la cigomático maxilar. La cigomático maxilar tiene más que ver con el plano transversal. Este es el estadio que tenía ella, estaba como más corticalizado. El cigoma, la conexión cigomático maxilar, estaba más corticalizada, como he dicho, del lado derecho en relación al lado izquierdo. Insisto, cada vez hay que mirarse más el estadio sutural, porque muchas veces la sutura palatina media puede estar con un potencial, con poca interdigitación, con poca fusión. Sin embargo, el resto de las suturas pueden estar en otro estadio totalmente diferente. Bueno, los modelos yo creo que tampoco vamos a insistir mucho, porque ya hemos visto un poco cómo estaba la oclusión, una clase 2, que también pensando en una máscara dento soportada, íbamos a proyectar esos molares, íbamos a cerrar el espacio todavía más para esos caninos, a pesar de que se compensara con cierta expansión, pero no me interesaba, desde luego, mesializar esos molares. Bueno, los objetivos pues, son los propios de un tratamiento de ortodoncia y tal vez mi gran objetivo era armonizar espacialmente los maxilares. Bueno, ¿qué opciones tenemos? Probablemente muchos de ustedes digan, bueno, Luis Carlos, yo aquí me voy a lo clásico, a lo convencional, le coloco, sé que es un poquito tarde, me llega ya Carlota con 10 años, le pongo una disyunción dento soportada, máscara y luego pues, probablemente una ortodoncia más o menos camuflada. Bien, para mí esa no era una opción porque yo quería intentar conseguir la máxima proyección esquelética, la máxima proyección de bases óseas, la máxima armonización de los maxilares. Otro grupo de ustedes probablemente me dijeran, yo esta niña ni la tocaba y directamente me planteaba una ortognática. Bueno, evidentemente, pues eso yo no lo contemplo porque soy de los que piensan que las clases 3 hay que tratarlas cuanto antes. En cuanto lleguen, empezar a trabajarlas y con un protocolo que sea eficiente. Y luego está la opción que yo le planteé, una opción de anclaje con anclaje esquelético, una opción inspirada en la escuela alemana, donde vamos a colocar un disyuntor óseo soportado. Vamos a hacer un protocolo de Al-Ramek para intentar marear, si me lo permitís, o liberar la sutura, abrir, cerrar, para que luego se pueda conseguir la mayor optimización del avance óseo. Y, por supuesto, luego una segunda fase ortodoncia. Así como se lo planteé a mi hermana, y ella estaba conforme, como no podía ser de otra manera, con su hermano. Y, bueno, estudios. Bueno, pues evidentemente aquí hay grandes autores que están trabajando en esta línea, como Peter Nijan, como el Liu, Franchi, Vilmes. Todo esto ya lo han hecho, y esto lo hicieron ellos en el año 2011, y presentaban sus casos. A veces hay que poner un plano de levante de mordida. Esos microtornillos están ahí, normalmente a distal de la tercera arruga palatina, de una longitud de 2 por 9 por 11, a ambos lados de la sutura.
¿Y qué es lo interesante de los trabajos? Pues ver un poco qué es lo que están consiguiendo. Y ellos conseguían en edades en torno a los 10 años, llegando a CS3, ¿vale? Conseguían un avance del punto A de aproximadamente 2 milímetros y un control sobre el pogonio de 1.5. Y muy interesante, sin rotación horaria. O sea, no es que vamos a rotar la mandíbula y por eso el pogonio se nos va un poquito hacia atrás. No, fijaos que en el caso, en esta muestra concretamente, que son 16 pacientes tratados de manera consecutiva, incluso hay un cierre del ángulo goniano, ¿vale? Entonces no es una rotación relativa, o sea, la mejora no es por una rotación relativa. Bien, y este es el resumen del sistema Hybrid Highlights que voy a presentar yo hoy para Carlota. Es un tratamiento ortopédico efectivo para avanzar el maxilar aproximadamente esas cantidades que veis ahí. Y también muy importante, el control vertical del caso. En esta muestra, ya os adelanto, tuvieron buen control vertical. Otra muestra del llano vaino, el control vertical no era tan bueno. Aquí sí que he visto como a nivel vertical según los estudios, pues hay algunos que consiguen cierre y otros que se abren un poquitito. Controlar la mandíbula por una rotación y no tanto por una mejoría en la posición sagital. Y bueno, ya lo de los incisivos superiores e inferiores más o menos se quedaban bien posicionados. De nada que se armoniza la posición espacial de los maxilares, prácticamente ellos solo, los incisivos, vuelven a compensarse hacia clase 1. Bien, continuamos. Otro estudio más de Peter Nijan. Pues decía lo mismo, decía que con este sistema conseguimos más efecto esquelético, apenas efecto dentario, buen control vertical y que evidentemente en relación a los sistemas convencionales dentosoportados nos van a dar más control si queremos hablar o si estamos hablando en clave esquelética. Y en niños, insisto, donde ya la máscara con el sistema dentosoportado convencional tiene poco efecto esquelético. Niños en torno a los 10 añitos, ya ahí es más difícil conseguir los objetivos propios de una buena ortopedia. Este caso lo tengo yo publicado y también este es el trabajo que os traigo a colación de Giuliano Maino, donde Giuliano y la escuela de Ferrara vienen a decir, pues prácticamente, que ellos consiguen. Ojo, aquí implementan el protocolo al-Ramek. La escuela alemana y los estudios de Peter Nijan no implementaban, unos sí y otros no, pero bueno, aquí sí que lo implementan de manera más consistente en 28 pacientes y vemos como hay un poquito más de avance maxilar, en torno a 3.4 milímetros, que está muy bien, cómo mejora también la mandíbula, pero sí mejora a expensas de rotación, porque fijaos que aquí sí que ha habido algo también de rotación, o sea, ellos reconocen que la mandíbula ha mejorado porque también ha rotado. Bueno, y es muy interesante, en tan solo 4 meses. El sistema, lo explico un poquito por encima, básicamente está inspirado en aditamentos propios de la implantología, tenemos los microtornillos, luego les colocamos unos análogos, tomamos una impresión y con esos capuchones que van cogidos al microtornillo, luego con los análogos tenemos bien claro cuál es la trayectoria, el eje que sigue el tornillo y a través del modelo de trabajo pues ya vamos fabricando el dispositivo. Hoy en día yo creo que ya tenemos que evolucionar hacia esto que os estoy enseñando. Mandáis un CBCT al laboratorio, él prácticamente os propone una inserción en la localización que entiende que es la óptima en función del volumen de hueso que haya en la zona distal a la tercera arruga palatina, y a partir de ahí pues tenemos la opción de que nos envíen una guía quirúrgica de inserción o directamente, si confiamos en el laboratorio, ya nos diseñan el aparato y nos lo envían y el mismo aparato hace de guía quirúrgica. ¿Vale? En caso de querer utilizar la opción de guía quirúrgica, luego tenemos que escanear de nuevo el modelo y enviárselo ya con la posición de los tornillos que tú has colocado. Cualquiera de las dos opciones es buena y estos aparatos ya vienen soldados en láser y todos sinterizados, como muy adaptados, muy a medida. Y insisto, creo que es la opción ideal.
Fases del plan. Bueno, la colocación de los tornillos no me voy a detener mucho. Los dos tornillos que colocamos suelen tener unos grosores de 2 milímetros por 9 o por 11. Eso también tenemos que medirlo, medir la cantidad de tejido blando. Y los colocamos, en este caso, acordados que lo que me interesa a mí es hacer expansión, contracción, expansión, contracción. Por lo tanto, hay que colocarlos a ambos lados de la sutura palatina media. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues ya se toma una medición con todos los aditamentos que expliqué anteriormente. Primero le colocamos esos capuchones y ya con esos capuchones ya tomamos la referencia exacta de dónde están esos tornillos. Vamos a seguir para que no sea algo muy pesado. Y aquí tenemos a Carlota. Carlota ya está en fase ortopédica, importante siempre la fuerza. En este caso, nosotros llegamos al kilo de fuerza de manera progresiva. A partir del tercer mes ya intentamos que esté adaptada a ese kilo y con esa inclinación aproximadamente con respecto al plano cruzado. Este disyuntor que veis es un disyuntor en doble bisagra, es el que diseñó el profesor Liu, y lo que hace es que cuando abre la sutura palatina cierra la pterigomaxilar y cuando abre la pterigomaxilar cierra la palatina. Entonces una semana abre, una semana cierra. La idea es soltar las suturas circunmaxilares. Este es el concepto, soltar, marear las suturas circunmaxilares durante 9 meses para que luego esa máscara pueda traccionar más fácilmente el maxilar hacia adelante y proyectarlo todo lo que se pueda. Optimizar al máximo el uso de la máscara, pero a la que estés. Bueno, y Carlota consigue una buena proyección, ya esto es otra cosa. Carlota ya tiene esa proyección de los malares, de los labios, el tío está contento, mi hermana más todavía, y ya está lista para su fase de ortodoncia. Bueno, evidentemente siempre hay que intentar conseguir un resalte, a poder ser 3 milímetros, si el caso bueno, si se puede, vamos, pero intentar siempre sobrecorregir todo lo que se pueda. Y esos brazos anteriores, yo en este caso los tenía apoyados. Yo no proyecté esos incisivos hacia adelante. No era mi intención, simplemente los tenía como apoyados ahí. Lo digo porque luego veremos los números cefalométricos. Bien, y evidentemente ya el caso cambia. Ya esta cara ya tiene otra proyección y a nivel esqueletal también vamos a encontrarnos unos valores normalizados. Evidentemente la parte de la simetría mandibular, pues eso la sigue teniendo la niña un componente de asimetría, pero nunca fue objetivo tratar esta ligera asimetría de mi sobrina. En el plano transversal, pues vemos como no es que necesitara Carlota una disyunción a efectos, sí a efectos de la sonrisa, sí a efectos del protocolo ortopédico, pero no porque tuviera una discrepancia de las bases maxilares, mandibulares y maxilares. Los ratios de Van Arsdale estaban ok, pero bueno, me vino bien en este caso hacer ese trabajo de disyunción con el protocolo de Al-Rami. Carlota comienza con su fase ortodóntica y tuve que terminar en este punto porque a la niña le empiezan a unos mareos, total que al final tenía una comunicación interauricular de 17 milímetros, tuvo que ser intervenida de urgencia de su corazón y evidentemente no podía ir a quirófano con esos brackets, había que tener un control sobre la infección total y bueno, quitamos los aparatos y evidentemente el caso no estaba bien asentado, no estaba bien terminado, eso lo vamos a dejar para cuando Carlota se recupere de su intervención y así fue. Bueno, pero sí aprovechamos para ver un poco lo que había pasado y en principio estaba conforme con todo lo que estaba viendo y sobre todo también quiero traer este corte muy interesante donde veis cómo hay grosor de cortical suficiente, donde a pesar de estar abriendo y cerrando la sutura, los dientes, todos los molares, los premolares, los caninos están centrados sobre su base ósea. Bien, pero había detalles que terminar, había detalles que no me gustaban y evidentemente eso no podía quedar así, siendo su tío un ortodoncista diplomado por la CEDO, no podía quedar así. Y lo que sí quise ver, y esta imagen me encanta, fijaos cómo de T0 a T1, o sea, al momento que Carlota llevó la máscara, cómo se proyectó ese maxilar hacia adelante y el control que tuvimos sobre la mandíbula. Luego ya, evidentemente, Carlota siguió creciendo, ese maxilar siguió creciendo, la mandíbula también siguió creciendo y eso era predecible que le tocaba ya a la mandíbula, pero los maxilares continuaron estando
armonizado. Esa es la buena noticia. También tuvimos suerte con el vector de crecimiento de la mandíbula, en este caso. Bien, y bueno, unas imágenes a mí me resultan muy bonitas de cómo se proyectaron los tercios medios, malares, cigomas, labios de mi sobrina. Bueno, mi sobrina ya está en retención, ya prácticamente va a ir a la universidad. Esta es una foto de hace unos años, pero bueno, me dio tiempo de terminarla, de encajarla, de asentarla bien. Tiene un ligero hábito de lengua. Esa es la razón por la que, fijaos la proyección del maxilar en el plano transversal y en el plano anteroposterior. Y esa es la razón, como decía, por la que le puse esta reja. Y bueno, le puse unos microtornillos ahí donde veis, en la zona 6-7, cogidos con unos elásticos para controlar un poquito el desarrollo vertical de los procesos alveolares posteriores, por esa tendencia un poco dólica que tenía. Y bueno, este es el aparato con el que ella está ahora descansando, acordándose de su tío probablemente. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, pues hemos visto una mejoría impresionante en el BIDS, considerable. También importante el control vertical. Fijaos esa medida que pone ahí, SNL-ML. Muy buen control vertical. Todo lo que se ha conseguido en la mandíbula no ha sido movimiento sagital puro, no con el componente rotacional relativo. Y a nivel de los incisivos también han quedado normalizados sobre su base ósea hasta la terminación de la ortopedia. Evidentemente el incisivo, cuando te apoyas en el mentón, siempre se lingualiza un poquitito, y ese es el número ese que veis ahí, 82,6 gramos. Pero luego, cuando la niña no se pone la máscara, el incisivo rápidamente se compensa a su clase ósea natural, en este caso era una clase 1, y ya luego con la torsión termina de... También el plano transversal. Me encantan estas imágenes. ¿Por qué? Porque fijaos a nivel de la base esquelética, a nivel molar, a nivel premolar, la expansión que se ha conseguido, 1.5, a nivel de las bases esqueléticas, pero es que a nivel de los procesos alveolares está en 3.8. Y evidentemente a cada diente se le ha dado la torsión que necesita, pero siempre centrando todo sobre su base ósea, como visteis en los cortes que os presenté anteriormente. Bueno, evidentemente ha sido necesario romper la sutura para poder proyectar bien. ¿Y qué me decís de la cavidad nasal? Pues también ha habido un aumento, no era el objetivo, pero evidentemente lo que buscamos hoy en día es que los niños respiren mejor y en cualquier caso no entorpecer con las vías aéreas. Todo lo que hagamos tiene que ser para mejorar sus vías aéreas. Evidentemente eso requiere de estudios funcionales y dinámicos que no le hicimos a Carlota, pero lo que sí os puedo adelantar, aquí en estos modelos vemos también esa tendencia que vimos en el plano transversal en los cortes, lo que sí os puedo adelantar es esto, que ha habido una mejoría en torno a un 15-33% de su permeabilidad aérea, y que Carlota, que roncaba de manera ocasional, dejó de roncar. Esto fue una cosa que me contó mi hermana luego a posteriori, pero que bueno, probablemente tenga algo que ver con todo esto. Bien, y importante, la cinemática. Esto no vale de nada si luego la niña no tiene unos ángulos funcionales masticatorios de plana correctos y puede lateralizar y hacer su función correctamente. Soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Bueno, aquí seguimos resistiendo todos, y esta es mi sobrina ya hace un par de años, con su corazón funcionando y su sonrisa como tiene que tenerla. Ideal, maravillosa, una chica guapísima, con unos ojos divinos, y la boca tenía que estar a la altura. Y su tío más feliz todavía. Bueno, segundo caso. Luego me comentamos las preguntas, que seguro que las habrá, y súper interesante. Segundo caso ya es un caso de una dificultad mayor. Es un caso que traigo, no lo he presentado nunca en la sociedad, pero lo voy a presentar hoy para compartirlos con vosotros, de una hipoplasia severa del tercio medio combinado con una hiperplasia mandibular. Es el auténtico puro. Y yo soy de los que sí o sí, siempre con las clases 3, hay que valorar edad esquelética y sobrecorregir, tratarlos tan pronto los veamos y utilizar un protocolo eficiente. Bien,
Bueno, pues lo dicho, una hipoplasia del tercio medio, malares, zigoma, labio, todo hundido, parece que le han dado un golpe ahí al pobre niño y bueno, la cara no, está bastante proporcionada, pero su sonrisa evidentemente delata esa clase 3, esa falta de proyección a nivel transversal y sobre todo también a nivel sagital. Y bueno, cuando hacemos análisis de la sonrisa había atributos como la posición del incisivo que lo tenía bien, pero a mí me preocupaba especialmente la proyección dental transversal y sobre todo también el componente macroestético, esa hiperplasia mandibular y esa hipoplasia maxilar. Bueno, esta es la posición de partida de este caso. Me llegó con 9 años y medio para 10. Hicimos todo el análisis, el estudio cefalométrico, siempre importante, buen diagnóstico, si no, no vamos a ningún lado. Aquí sí que tenía un estigma de clase 3, unos tejidos blandos típicos de las clases 3 con ese hundimiento de los labios y con esa proyección del fogonio y los tercios medios, como veis, por detrás de esa vertical verdadera. Y bueno, el bits era de 1 centímetro, una cosa bueno, bastante acentuada y muy importante este detalle. Cuando yo manipulaba esa mandíbula, la mandíbula estaba encéntrica, no tenía doble juego, ¿vale? Ese detalle es importante porque no era una pseudo clase 3, esto era más una clase 3 verdadera, afectada por un maxilar retruido y por una mandíbula prognática y con antecedentes familiares. Además, su padre tenía también una mordida muy similar. Bueno, también, como casi todas las clases 3, suele haber siempre un componente de asimetría mandibular, siempre hay un lado que está como más desarrollado que el otro. Cuando hay un componente de hiperplasia mandibular, suele ser una hiperplasia con componente asimétrico. Lo lleva también dentro. En el plano transversal, pues igual que mi sobrina, no es que hubiera que estimular esos maxilares. Y cuando analizamos los estadios de Tiziano Bacchetti y Franchi, este chico estaba en una fase más CS2. Bueno, por ahí buenas noticias, porque tengo más recorrido para trabajar el maxilar, pero ojo, porque me espera un rebote mandibular importante en un caso como este. Por lo tanto, estábamos más o menos en este tramo, teníamos, insisto, un poco más de recorrido, pero sobre todo vamos a encontrarnos que este niño perfectamente puede estar creciendo hasta los 20, 25 años y eso al final va a suponer que tengamos que gestionar muy bien la posible recaída de un caso de esta naturaleza. Bueno, de nuevo el estudio sutural. Aquí la sutura también está en un estadio, bueno, pues inicial, estaba poco interdigitada, es una sutura que la palatina podíamos perfectamente disyuntarla sin problemas y había buen grosor de cortical, eso también es favorable, no es lo mismo disyuntar con poco grosor, es más en un sistema de este híbrido que con grosor de cortical. Por ahí íbamos tranquilos. De nuevo otra vez a colación la parte de los cigomáticos maxilares, que yo cada vez me los miro más. Fijaos como aquí Néstor lo tenía bastante corticalizado. Curiosamente son 5 estadios, pues estaba ya en el 4, sin embargo la palatina la tenía en un estadio muy inicial. Fijaos cómo las suturas circunmaxilares no siempre siguen los mismos niveles ni patrones madurativos. Es un tema interesante porque esto a base de mirarlo te va dando cuenta. Y cómo a nivel de las pterigomaxilares también estaban ya fusionadas. Y claro, esto habla de que iba a ser difícil traccionar con un sistema convencional hacia adelante ese maxilar. Bueno, los objetivos eran los propios de cualquier tratamiento de ortodoncia, pero sobre todo, lo traigo a colación porque yo lo que quería era armonizar esa relación espacial de los maxilares. Bueno, opciones. Pues aquí, probablemente algunos de ustedes digan, Luis Carlos, directamente ya este caso ni te lo plantees, vamos a dejar que el niño crezca feliz y ya le hacemos una bimaxilar cuando finalice su crecimiento. Bien, sabéis que yo soy de los que intento y procuro las clases 3 desde el minuto que me llegan, buscar soluciones y darles a esos maxilares una buena proyección y que no se pasen toda la adolescencia con ese hundimiento de los tercios medios. La opción de dento soportada con máscara yo la veo que ya vamos un poquito justos y que sobre todo tenemos que tanto trabajo esquelético por delante que no vamos a llegar a una dento soportada.
probablemente arrastremos un poco los dientes, consigamos algo de efecto esquelético, pero no suficiente. Y a este niño yo le planteé una opción donde iba a tener un estímulo total en esos maxilares. Por la noche llevaba la opción de Carlota, un híbrido óseo soportado con máscara, y por el día unos elásticos conectados a una mentoplaca que colocábamos en la divergencia radicular entre canino y lateral. Bueno, ¿hay algo de esto? Pues sí, de nuevo el mismo equipo que el anterior, pues desarrollaron esa combinación, esa posibilidad de hacer estos tratamientos combinados, y este es un caso. Pero ellos lo que hacen es, o utilizan mentoplaca o utilizan el Hybrid Hyrax. En este caso llevan el Hybrid Hyrax con la mentoplaca y unos elásticos, o Hybrid Hyrax y traccionamos solo desde la máscara. ¿Vale? Bien. Bueno, esa mentoplaca va colocada ahí, presentan los casos y la verdad que tiene unas resoluciones muy buenas. Y al final llegan a la conclusión de que a estos niños, imagínate que el niño no se quiere poner la máscara, bueno, pues tienes la opción de colocar una mentoplaca y unos elásticos que van a ir un anclaje indirecto a el Hybrid Hyrax, de las mini placas a los molares, y los molares conectados con los tornillos, con los anclajes. ¿Y qué es lo que vieron? Pues que en principio el grupo de la mentoplaca tenía mucho mejor control vertical. ¿Vale? ¿Por qué tenías mejor control? Pues muy sencillo, cuando colocamos la máscara todos sabemos que hay un efecto de posterorrotación, mientras que el elástico va a conseguir controlar ese efecto. Incluso hay un poquito de efecto de anterorrotación cuando colocamos los elásticos desde las mentoplacas, hasta el Hybrid Hyrax. Bien, pues yo lo que hice fue una sinergia, cogí y le pedí a este chico que se pusiera la máscara las horas que estaba en casa, y aparte también los elásticos el resto del día. 24 horas del día, estímulo total sobre los maxilares. La mentoplaca a mí en sí no me gusta, a mí me gusta más esquelético que me permita armonizar el crecimiento de los maxilares. Eso va atornillado ahí con 4 tornillos en esta zona anterior, pero no es el sistema que utilizo yo. Yo utilizo una variante que coloco los volardos de Hugo de Clerc, que son llevan unos tornillos de unos 5×2. ¿Vale? Atornillados, como he dicho, en la divergencia entre canino y lateral. Bueno, importante tener esto claro. Este tratamiento lleva como 3 partes. Primera parte es hacer la disyunción del maxilar con el protocolo al rame. Una semana abro, una semana cierro. Una semana abro, una semana cierro. ¿Vale? Segunda parte, colocar la máscara. 1 kilo de fuerza. Y la máscara la lleva, evidentemente, para estar en casa y para dormir. Y tercera parte, ya una vez que empezamos con la máscara, ya también empieza a colocarse sus elásticos intraorales. La máscara aproximadamente con 1 kilo de fuerza y con esa proyección, más o menos, y los elásticos se los cambia cada 12 horas. Elásticos que van a transmitir una tensión, una fuerza en torno a los 200 gramos. Bueno, esta es un poco la idea de esta propuesta. Los volardos los podéis pedir a Titan Link, son los que utiliza el doctor Hugo de Clerc, o cualquier mini placa que tengáis al uso. La verdad que, no sé, al principio van atornilladas con 2 tornillos y suele ser suficiente. Esos tornillos tienen ese grosor de 2.3 y son de 5 milímetros de largo. No hace falta más. A veces, incluso en estos casos, lleva máscara y lleva también los elásticos. Llega un momento en que se habitúan a esa presión y la pueden tolerar bien. O sea, pueden estar en la casa con la máscara y con los elásticos intraorales. Esos dobles ganchos los ponemos por si se rompe uno, pues tener siempre otro como digo yo, de repuesto. Bien, el protocolo de los elásticos, pues una vez que colocamos las mini placas, 15 días tiene que estar la mini placa
digamos, consolidándose y tiene que estar un poco la herida cerrando, y ya luego vamos de fuerza de menos a más. Empezamos por 100 gramos, nuestro objetivo es llegar a 150, 200 gramos. No hace falta llevar más. Bien, instrucciones cuando colocamos la mini placa: pues a veces poner un poquito de cera, enjuagársela con clorexidina, evitar los deportes de contacto, no estar tocándosela y siempre amenazarlos con una segunda intervención como la mini placa se caiga. Es fundamental que la mini placa el primer mes pues quede bien atornillada, bien ajustada y que no fracase, evidentemente. ¿Y qué hacemos nosotros como ortodoncistas? Pues básicamente chequear la movilidad y empezar con la fuerza progresiva, ¿vale? Nunca excederse de los 250 gramos. No es necesario. Hay que limpiarla y a veces hay que colocar un plano de levante de mordida para poder saltar la mordida cuando llegue el momento. Bueno, y este es el cambio que vosotros queréis ver, porque claro, todo esto, si luego no hay un cambio facial, vamos mal. Pero fijaos qué proyección hemos conseguido de tercios medios, ¿vale? Y esto ya me empieza a gustar más. Ya tenemos el resalte conseguido y ya esta cara, pues digamos, tiene otra proyección, tiene otro envejecimiento. Bueno, y una vez que terminemos con la parte ortopédica, en este caso toca esperar a que termine de erupcionar sus piezas para comenzar con la opción ortodóntica que más os guste, bien sea con sistemas de ortodoncia plástica, bien sea con brackets, pero ya tenemos los maxilares armonizados. Bien, y ya este paciente termina aquí, estamos ya a punto de empezar con la fase de ortodoncia para terminar de darle toda la articulación que se merece, todo el buen engranaje y un buen ajuste final que ahora mismo no tiene porque tampoco era objetivo. Bueno, contento, pero quiero que os fijaos un detalle, porque esto lo he puesto para que aprendamos todos. Fijaos como el cuadrante 2 está como más descendido, y eso no estaba así, y eso lo hemos ocasionado nosotros, y os voy a explicar por qué. Bueno, esta es la proyección que a mí me encanta, lo que se ha conseguido con este niño. Algunas fotos más, y de nuevo aquí quiero que prestéis atención a cómo estaba todo esto montado, porque vais a entender lo que ha pasado. 7 milímetros. Aquí sí que ha habido bastante, una parte, digamos, del control sobre la mandíbula, sobre el SNB, ha sido por una rotación horaria de la mandíbula. O sea, digamos que ha cambiado la posición espacial de la mandíbula porque has conseguido rotar, y aparte le venía bien en este caso al paciente, rotarla en sentido horario. Pero has tenido también muy buen avance del maxilar. Hemos pasado un SNA de un aumento de unos 3.5 grados, que está bastante bien. La mandíbula se ha ido unos 3 grados hacia atrás, insisto, con esa componente vertical que siempre ayuda, y los incisivos se han normalizado. De nada que tú colocas los maxilares correctamente, ellos mismos se van compensando. Bueno, y aquí estamos ahora en este punto, y fijaos también el cambio que hemos conseguido, pero me preocupa eso que comenté antes, que creo que viene a continuación, y es esto de aquí. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó desapercibido ese tornillo que veis ahí. Ese tornillo, veis cómo está suelto. Estaba cogido al aparato, pero se había desinsertado. Y esta placa está más alta, la izquierda, que la derecha. Eso crea un componente más vertical en el lado izquierdo, y en ese lado, acuérdense que ese tornillo estaba desinsertado, que pasó desapercibido, y produjo un canting del plano cruzado. Conclusiones, importante, siempre tratar de vigilar bien que los tornillos no se nos caigan, que estén siempre, bueno, pues hay que revisar bien el aparato, y sobre todo la zona anterior donde están los tornillos, y las mini placas, intentar que estén siempre a la misma altura, porque eso nos va a dar la posibilidad de canteo, porque aunque ese molar estuviera atornillado correctamente, hablo del 26, siempre al tener un componente vertical, aunque estén anclados, hay un poquito de descenso en un lado con respecto a, o sea, quiero decir, los molares, aunque estén anclados a los tornillos, en este sistema
se ha visto que se desplazan un poquito en el plano vertical. Se hubiera desplazado unas décimas de milímetros más en ese lado igualmente. Por lo tanto, intentar que el cirujano ponga las placas a la misma altura y revisar la tornillería. Bien, ya estoy terminando. Esta es la pregunta que probablemente todos se quieran hacer. ¿Esto merece la pena, Luis Carlos? Y yo leo tal cual que este sistema, el Hybrid Hyrax, combinado con el protocolo de Al-Ramek y máscara, y a veces con las mini placas mandibulares en casos severos, es un procedimiento clínicamente relevante para el tratamiento de las clases 3 en menores de 12 años. De momento me quedo aquí. Y importante, la recaída, porque puede haber un crecimiento favorable, sobre todo en pacientes varones, pues tenemos otra ventana de oportunidad para camuflar nuestros casos. Otra ventana de oportunidad para camuflarlo con extracciones, con TACs retromolares, incluso con mini placas, stripping, o incluso llegar a plantearnos una cirugía unimaxilar en lugar de la bimaxilar. Pues pensad que con este sistema no estás camuflando dentariamente. Es una ortopedia que camufla poco dentariamente. Mejora y por lo tanto también camufla la parte esqueletal. Por lo tanto, siempre tienes el recurso dentario intacto para una segunda ventana de oportunidad en caso de que el niño, sobre todo varón, tenga ese crecimiento desfavorable. Bien, esta es mi guía actual. Yo, cuando es un niño de 6 añitos, 8 añitos, sigo con lo que vosotros hacéis, con el sistema convencional, tentosoportada. Al moderado severo le aplico un protocolo de Al-Ramek, me quedo más tranquilo si rompo un poquito esa sutura. Y ya estos niños que están en torno a los 10, 2 añitos, me voy más a esta posibilidad. Evidentemente, si me pillan ya otras edades, pues ya tengo también otros recursos, pero eso no toca hoy. Bueno, y en este punto he terminado yo con mi presentación y ahora os voy a pedir que vayáis redactando las preguntas para que las reciban correctamente a través de la aplicación y voy a aprovechar esos minutos en los que estáis preparando esas preguntas para comentaros 2 cositas de la CEDO 2020. Este es mi equipo, el cirujano Iván Naranjo, que coloca las mini placas, la doctora Sara Estancova y Luis Carlos. Y aquí tengo yo a mi equipo, a mi núcleo duro que me aguanta y me tolera y me soporta todos los días con esa sonrisa maravillosa. Bueno. Empujando y remando para que sea un éxito. Este año no va a haber Wimbledon, después de 75 años. Este año no va a haber Olimpiadas, este año no va a haber Eurocopa, pero este año prometo que va a haber CEDO, y va a haber CEDO en Gran Canaria. Y empezaremos con estos 2 speakers, con Sandra Tai y con Chris Chan, como ya todos sabéis, un curso precongreso de 8 horas. Algo de histología, algo de RCT, sobre los 2 grandes topics de CEDO 2020, alineadores y TACs. Y como no podía ser de otra manera, porque es un tema que me apasiona, vamos a hablar de ortopedia, óseo-soportada. Y estos autores hablarán y comentarán casos todavía más desafiantes de los que yo he podido presentar. Y con 2 discussers, el doctor Ramón Domínguez Mompel y el doctor Eduardo Espinar, que son doctores con experiencia clínica para también discutir y comentar un poco su know-how con estos sistemas. En ortodoncia plástica, presentación a nivel nacional de sistemas PARC, con estos 2 grandísimos doctores que ya todos conocéis, que están mucho últimamente en las redes, y me encanta también esta temática, el MARPE óseo soportado. Y su impacto en las vías aéreas, haremos 2 teams, el team americano y el team europeo. Y esos 2 teams tienen a 2 grandes protagonistas españoles, uno es el doctor André Walter y otro es el doctor Domínguez Mompel. Y siempre habrá 2 discussers que nos van a contar desde su propia experiencia qué es lo que se está consiguiendo, dónde están los límites del MARPE, dónde empieza el SARPE, y por supuesto harán de moderadores, discussers, en un debate, una mesa que se va a abrir. Bueno, y ya luego también hablarán por la tarde, el sábado, de facilitación ortodóntica, pues Irene, Alberto Canave, Isun Park, Skander, de biomecánica,
todo relacionado ya con los movimientos más propios de la ortodoncia, no tanto de ortopedia, y no podía ser de otra manera. Tenemos que tener speakers de plástica. La plástica está ahora mismo a unos niveles muy altos y tenemos que apostar también por ella, y estos serán los speakers que hablarán de plástica durante la CEDO 2020 en Gran Canaria. Y tenemos talleres muy orientados a los clean check, a hacer un clean check predecible. Tenemos un taller de Sandra Tai, de Invisalign First, y evidentemente también hay talleres, uno de Moon que va a ser sobre la clínica diaria del MCE. En fin, hay que continuar activos, y esos talleres os invito a que os apuntéis porque son muy clínicos y muy orientados para el día a día. Los vuelos. Quiero aclarar que todos aquellos que por casualidad de la vida no puedan estar en noviembre en Gran Canaria, van a tener la posibilidad de que las compañías aéreas os reembolsen a través de un bono vuestros billetes. Eso es importante que lo sepáis, y también es importante que sepáis que todos aquellos que habéis contratado con la agencia del Corte Inglés vuestra reserva hotelera también os van a devolver la totalidad del importe. Aquellos que evidentemente quieran continuar en noviembre con nosotros, directamente se les va a hacer la reserva sin sobrecoste alguno. Pensad que la temporada de invierno, noviembre, es temporada alta en Canarias y se dispara el precio de los hoteles. Aunque este año, como están pasando lo que está pasando, no sé lo que va a ocurrir. En cualquier caso, tenemos vuelos directos desde todas esas provincias y algunas más que se me quedaron en el tintero, y bueno, es el momento de empezar a mirar el nuevo billete que, os insisto, os lo bonifica Iberia. Cambia uno por otro. Bueno, los hoteles pues son hoteles de ensueño. En estos momentos todos desearíamos estar nadando en alguna de estas piscinas o con estas vistas paseando por estos parques. Creo que ya aquí termina mi presentación. Quería daros las gracias a todos por estar ahí. Mucho ánimo, feliz confinamiento. Pasamos ahora al turno de preguntas y espero hacerlo bien, que tengo ahora que yo desconectarme de aquí. Un segundito. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que la conferencia es extraordinaria, Luis Carlos. Has puesto casos que sabíamos que algunos ya te conocíamos de Sevilla, pero creo que ha generado, de hecho, tengo una lista casi interminable de preguntas para ti, así que prepárate porque hay muchas cosas que tienes que resolvernos, hay muchas dudas que creo que debes de aclarar. Y bueno, ante todo, quería dar las gracias a todo el mundo. La Junta Directiva de la SEDO ha hecho un esfuerzo importante por estar presente aquí en unos momentos críticos para todos y de alguna forma agradeceros que estéis cerca de nosotros. Nosotros queremos daros todo lo que esté en nuestra mano. Esto, como ha dicho Juan Carlos, no es más que un proyecto más a largo plazo y estoy seguro que os gustará. Bueno, Luis Carlos, prepárate. Hay mucho, bebe agua, que creo que te va a venir bien. Bueno, una de la mayor cantidad de preguntas está un poco en los timings. Ellos preguntan, han mostrado análisis vertebral, momento CS3, CS4, hay dudas, ¿cuál es el mejor momento? Hay ahí una cantidad de preguntas que están relacionadas también si el protocolo convencional se sigue por ese mismo timing, es un timing diferente. Empecemos por eso y ya te voy yo añadiendo. Wow. A ver, es una pregunta tan abierta que no sé un poco por dónde empezar, pero voy a ver si puedo organizarla bien. Básicamente lo que quieren es un poco saber timing de este protocolo, básicamente anclaje esquelético, y timing de protocolo convencional, y un poco momento madurativo versus edad. Y ya te voy añadiendo después. Vale, vamos a ver, mira. El protocolo convencional que todos conocemos, cuando digo protocolo convencional me refiero a un disyuntor, dento soportado y una tracción con máscara, ¿vale? Este protocolo yo lo sigo utilizando en niños entre 5 y 7 añitos. Vertebralmente no llegan nunca al CS2, como mucho van a estar ahí,
y ahí tengo esperanzas de, según los diferentes estudios, proyectar ese maxilar 1-2 milímetros y medio y frenar la mandíbula a unos 3.5, más o menos. Si es moderado o avanzado, o sea, una gran clase 3 en una niña de 6 o un niño de 6 añitos, yo aparte le implemento el ALRAME, expansión, contracción, expansión, contracción. ¿Por qué? Porque me interesa romper la sutura. Suena mal esto de romper. Yo a los padres les digo marear un poco las suturas y lo entienden bien. Dicen, vamos a moverlas un poquitito para que luego el aparato pueda responder mejor en su tracción hacia adelante. Es una forma de optimizar el uso de la máscara. Prefiero llevar la máscara 9 horas, pero un ALRAME preliminar, a llevar la máscara 9 horas al día, pero sin esa ALRAME preliminar. Bien, luego nos vamos a la siguiente franja de edad. Niños que están entre CS2, CS3, ¿vale? Suelen estar entre los 9, 10, 11 añitos aproximadamente, y ahí se ha visto que la máscara, el sistema convencional, ya no hace tanto efecto esquelético, ya es un poco más arrastre dentario, ya te está de alguna manera camuflando en la clase 3 más por componente dentario que por componente esquelético. Y ahí es donde se ha abierto una nueva ventana de oportunidad, una nueva ventana donde colocamos sistemas de anclaje para seguir traccionando de esos maxilares, para seguir haciendo una ortopedia, para seguir buscando un efecto esquelético. Y eso es lo que yo he presentado hoy, un caso moderado o leve tal vez como mi sobrina y un caso ya moderado, acentuado como el niño que vimos. Al niño que vimos le implemento la mentoplaca y full time, 24 horas al día, estímulo de los maxilares. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro un poco la diferencia entre esos dos momentos y esos dos tipos de tratamiento que probablemente no tienen por qué no ser ambos, porque la posibilidad de tomar al paciente en una edad temprana nos da una opción en esa edad temprana y nos vuelve a dar una opción intermedia con el alpaje esquelético y, como tú has dicho luego, el manejo a fin de crecimiento con los otros mecanismos de compensación es viable, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas que están relacionadas con tipo de tornillo, medidas, problemas de colocación, estabilidad. Repasamos, si te parece, un poco todo lo que es el manejo de los tornillos, guías de erupción, guías de inserción. Esa parte me encanta. A ver, los tornillos para el sistema Hybic Hyrax son súper sencillos de colocar, van en una localización a caballo ganador seguro, hay encía firme, suele haber un buen grosor de hueso y tenemos que mirar dónde está la tercera arruga palatina y lo colocamos 1 milímetro a distal. Y evidentemente ambos... Creo que hemos perdido un poco la conexión. ¿Natural? Ahora, va. ¿No se me escucha? Sí, ha habido un momento ahí que se ha perdido tu conexión. Vale, pues esa zona la llamamos nosotros la parasutural. Ya llevan los tornillos. ¿Qué longitud? Vamos a ver, lo mejor es medirlo en una radiografía, pero de manera estimada, los tornillos de 2x9 o 2x11 suelen ir bien. Y desde ahí ya queda el aparato bien atornillado. Es una zona de buena calidad ósea, tanto en un niño de 7 años como en un niño de 14 o 12. Esas son las longitudes, esos son los grosores. Y luego, inserción. Yo creo que para los iniciados es mejor tener una guía quirúrgica. Esto te la pueden fabricar y siempre guiada por el CBCT y es muy sencillito porque con la guía no te puedes equivocar. Aquellos que no tengan hábito quirúrgico tienen que adquirirlo. Es una curva de aprendizaje. De momento que te los ponga tu cirujano o tu perio, pero luego la idea es que los pongas tú. Pero insisto, con la guía quirúrgica es todo muchísimo más sencillo. Y eso lleva una especie de... el tornillo va insertado en un micromotor, lo puedes hacer de manera manual o lo puedes hacer mecanizado. Yo prefiero manual porque me gusta sentir el hueso. Pero no tiene tampoco mucha más complicación. No sé si me dejo algo en el tintero. Bueno, como me siguen llegando preguntas y que conforme vamos hablando siguen entrando preguntas, sobre ese mismo tema me hablaban del concepto de ese tipo de tornillos, de monocorticalidad, bicorticalidad, buscas la bicorticalidad, monocorticalidad. No buscamos la bicorticalidad.
el tornillo tiene que tener aproximadamente unos 7 milímetros insertados en el hueso y desde ahí ya tengo anclaje suficiente para hacer una ortopedia. Si quiere bicorticalidad, adelante, no hay ningún problema. Pero no estamos buscando eso en este caso, no hace falta. Bueno, otro grupo de preguntas importante, porque son muchas las que... es el manejo que tienes con este tipo de aparatología o de este tipo de sistema, de máscara, donde el componente vertical hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con esos pacientes muy dólicos faciales? Y ahí empiezan a mezclarse varios tipos de preguntas. ¿Usas algún tipo de manejo con interposición acrílica que nos pueda hacer un tallado y manejo del plano oclusal? ¿Distingues un tipo de tratamiento diferente en esos pacientes con gran altura facial inferior, pacientes con posterorotación, muy dólicos faciales? Claro, vamos a ver. Justamente estamos hablando de ese 2-5% de las clases 3 que peor pronóstico tienen. Esas mandíbulas que crecen mucho hacia adelante y mucho hacia abajo. Claro, ahí la máscara evidentemente no nos va a ayudar nada y tenemos que irnos a anclajes intraorales. Pero de verdad que estos casos yo creo que hay que, si en las clases 3 hay que ir con cautela, en estos los que más. Y si son adultos de 1,90 m al padre, más todavía. Ahí yo intento hacer siempre un sistema intraorales, ¿vale? Puede ser a los volardos, de los arbotantes cigomáticos a la divergencia radicular canino-premolar y ahí elástico, o puede ser el sistema indirecto, este que acabo de presentar. De los dos sistemas, con ambos sistemas estoy consiguiendo hacer una ortopedia. Tengo que renunciar a la máscara porque eso me aumentaría la dimensión vertical y no me interesa, y la mordida abierta, o sea, 0. Y luego el plano oclusal lo puedo ir trabajando con placas interiores o también lo puedo ir trabajando con tornillería, depende un poco ese plano cuánto lo quieras bascular o rotar. Pero tal vez estamos en el escenario más complicado, ese escenario que probablemente esté un 2 o un 5% de la población de clase 3. Insisto, para ese grupo todavía no hay una ortopedia esquelética o un protocolo claro. Moon va a presentar en Canarias casos muy chulos que yo le he visto en ese sentido, pero ojo, que esto está empezando. Bien. Una de las otras cosas que de alguna forma has expresado y creo que tiene bastante interés es tu sistema de medición transversal, donde hemos podido ver cómo hacen mediciones transversales de ejes, anchura, relaciones superior e inferior. Ha habido varias preguntas que querían que explicaras un poco con más detalle porque lo han visto como muy deprisa. Estamos hablando del sistema, los ratios de Van Arsdale. Claro, a ver, el maxilar. Ellos preguntan un poco cómo ha sido ese tipo de manejo, ese estudio transversal, donde tú haces medidas no solo de la anchura maxilar mandibular, entiendo que con esa diferencia de esos 5 milímetros, sino también han medido ejes, esa angulación de los ejes, te hemos visto. Entonces, por ahí andan las preguntas y como que lo han visto deprisa y querían que de alguna forma... Bueno, el plano, son mediciones que están en la literatura. Puedes medir las bases esqueléticas, puedes medir los procesos alveolares, puedes medir luego la expansión que has conseguido a nivel dentario por la parte vestibular y por la parte palatina. Y luego también medimos el bending de los procesos alveolares, que no lo he comentado. Pero realmente esas mediciones están o tienen más sentido para las compresiones transversales. Los dos casos que yo presenté transversalmente, hombre, no estaban a ver, tenían un buen desarrollo transversal. ¿Podíamos mejorarlo? Sí, pero el desarrollo que tenían era óptimo. Pero están todas inspiradas en todos los estudios con el MARPE. Básicamente es ver, bueno, pues qué pasa por encima de los molares, qué pasa a nivel de los procesos alveolares, tanto molares como premolares, y qué pasa ya a nivel dentario. En los cortes del CBCT vas obteniendo esas mediciones. Es algo que necesitas un CBCT, evidentemente, para poder medirlo bien. Pero que está en la literatura, que no son mediciones que me haya inventado yo.
No, bueno, sí, simplemente que te han visto eso y que como que lo has pasado deprisa y bueno, ya yo creo que es claro que tienen formas de encontrar esa información. Bueno, hay varias preguntas y entonces intento resumírtelas un poco. Pauta de expansión, contracción y un poco justificación y por qué es mejor esa terapia y sobre todo en pacientes donde las suturas tienen una buena apertura, ¿qué ganas o de dónde obtienes ese beneficio de la mejora de la apertura y cierre? ¿Por qué justificas en pacientes donde son pacientes jóvenes, donde la sutura se va a abrir bien, la respuesta va a ser buena? Un poco justificas por qué utilizar ese tipo de protocolo. Es que fíjate, cuando empezamos a estudiar las suturas nos damos cuenta de que todas las suturas no tienen el mismo grado de maduración. Tú puedes tener una sutura palatina media y madura, pero te puedes tener unas pterigoides muy maduras y una cigomático maxilar también ya muy corticalizada. Todo eso limita el grado de expansión transversal del maxilar. Estamos centrándonos mucho en la sutura palatina como la protagonista de la dimensión transversal, y es cierto, es una gran protagonista, pero no es la única protagonista. Yo no solamente quiero expandir, también quiero proyectar hacia adelante el maxilar, y para proyectar es fundamental, entre comillas, hacer un down fracture, si me lo permitís, pero a base de marear la sutura, para que pueda avanzar ese maxilar. Y el estudio de la sutura palatina media lo tenéis muy bien documentado por Anglieri, pero cada vez tenemos que mirar más la sutura si queremos hacer ortopedia, que hasta ahora las teníamos un poquito más olvidadas o abandonadas. Y me preguntan, pero Luis Carlos, si no necesitas expansión, ¿por qué la haces? Vamos a ver, yo la expansión la hago primero porque el caso se lo puede permitir, tiene grosor de cortical, tiene una sutura, ¿vale? No estamos haciendo un movimiento que vayamos a dejar un efecto secundario irreversible, pero sobre todo la hago porque yo necesito no solamente la sutura palatina media, sino también la pterigomaxilar y el resto, necesito abrir y cerrarlas para soltarlas un poco. Mientras más sueltas estén, más posibilidades tiene la máscara de traccionar hacia adelante con 1 kilo de fuerza. Esa es la razón. Si tú no necesitas tanta expansión, tú te quedas en contracción. O sea, tú haces expansión, contracción, que no quieres tanta expansión, te quedas en contracción y te quedas en la contracción que tú quieras, porque eso se le va dando vueltas al tornillo para adelante y para atrás. Eso al final lo regulas tú. Si quieres más expansión, y si quieres dejarlo con la contracción, o sea, con la que tenía inicialmente, la dejas con esa. Pero has conseguido en esos 9 semanas, has conseguido lo más importante, que es romper un poco, marear, soltar esa sutura palatina y las circunmaxilares, concretamente la pterigo y la cigomático maxilar, que son las que más resistencia ofrecen siempre. Aprovecho un poco, porque sobre ese tema me están entrando otras preguntas, es decir, ese protocolo expansión-contracción ¿solo se puede hacer con ese tipo disyuntor bisagra o se puede hacer con un disyuntor convencional? Es decir, aplicarlo a un disyuntor común. Vamos a ver, el doble bisagra lo que te permite es que cuando tú expandes, cierra atrás la pterigomaxilar, y cuando tú cierras la sutura palatina media, abres la pterigomaxilar por la propia configuración del tornillo. Si quieres trabajar en modo romper suturas circunmaxilares, yo te aconsejo que utilices ese tornillo. El clásico de toda la vida, pues rompe probablemente la sutura palatina muy bien, y cuando haces el cierre, pues probablemente algo también afecte a la pterigomaxilar, pero yo creo que no tiene tanto impacto. Esto es una intuición mía, porque esto no lo ha demostrado nadie. Esos tornillos no son míos, son del profesor Liu, que tiene no sé cuántas patentes de tornillos y de temas de ortodoncia y odontología, y bueno, pues a mí me da la impresión de que tengo más control sobre la pterigomaxilar, que al final es lo que me interesa, porque es la que me limita el potencial de avance. Bueno, damos un siguiente paso y, si te parece, hablamos un poco del protocolo completo, de uso de máscara, tiempo, fuerza, tiempo de mantenimiento de los TAS, hasta cuándo, y hay un bloque final. ¿Cuál es el costo de todo esto? Bueno, vamos a ver.
quiero decirles que creo que la presentación esta va a estar grabada, o sea que probablemente la editarán y probablemente la podéis ver con más calma. Yo sé que he ido muy rápido, son muchos conceptos, pero estoy convencido de que si la podéis ver tranquilamente en casa, vais a tener muchas dudas resueltas. A ver, la máscara. La máscara yo le pido a la madre que solo la lleve para estar en casa y para dormir, ¿vale? Eso más o menos puede llegar a una media de 9 horas. Pero lo que sí le pido es que cuando no lleve la máscara, y estoy hablando de los casos más graves, más acentuados, lleve siempre los elásticos intermaxilares, que ya sabéis que van de las mentoplacas o de las mini placas a los molares, que a su vez están conectados por anclaje indirecto al dispositivo híbrido. La fuerza tiene que ser progresiva, hasta 1 kilo, ¿vale? Intentamos que el tercer mes ya esté el niño colocándose 1 kilo de fuerza por lado. Son las fuerzas ortopédicas para ese tipo de movimiento. Lo podéis consultar también en la literatura. Es importante la angulación, esos 20-30 grados con respecto al plano oclusal. Y ¿qué más habíamos hablado de la máscara? ¿Alguna cuestión más, Eduardo? Bueno, hablabas de tipo de fuerza, ya has dicho que bueno, el tiempo que mantiene el anclaje esquelético, la retención, y la parte importante de costos de todo este sistema. Vale. Cuando la máscara normalmente en 10 meses, yo al final coloco la máscara hasta que consiga el resalte mínimo necesario, y eso en mis pacientes suele estar en torno a 10 meses. Con los niños casi nunca te dicen que la llevan tantas horas como tú le pides, o sea, la suelen llevar menos, pero bueno, por lo menos yo ya se los cuento así de claro. Mira, si te la pones más, terminamos antes. Me imagino que todo el mundo hará lo mismo. Entonces, a los 10 meses, normalmente los casos suelen estar resueltos. Suelen tener ya el resalte, si el niño ha estado colaborando, el resalte mínimo necesario. A partir de ahí, yo, si es un caso moderado, como mi sobrina Carlota, pues ya termino con la ortodoncia y le doy la oclusión, el encaje y me planto ahí, digámoslo así. Pero si es un caso severo, las mini placas se las dejamos hasta que terminen de crecer, porque esas mini placas te van a servir de anclaje para futuras recidivas que pueda haber, porque ese niño va a llevar ortodoncia ahora y puede tener un crecimiento desfavorable. Pero si tú tienes esos anclajes ahí, tú puedes colocar unos elásticos para controlar el crecimiento residual que va a tener esa mandíbula. Se las quitamos en este caso, los varones en torno a los 20, 25 años, se tienen que hacer 2 radiografías, mediciones en farmacia, tienen que medir lo mismo, al poner la tele del año 20 con el año 21, si no ha habido crecimiento, directamente ya quitamos las mini placas. Y ya descansamos en paz. Pero mientras suelen tener un refuerzo por las noches, y yo se las dejo ahí, en los casos severos, mi idea es, y esto es algo complicado, pero lo intento, controlar el crecimiento. Creo que tenemos algún problema de nuevo. A ver, Luis Carlos. El tema ahora. ¿Se ha cortado, no? Sí, se ha cortado un poco, sí. Vaya. Sigue. No, que yo ya he terminado con la pregunta. Eduardo, no sé si me... Claro, es que yo creo que lo último lo has comentado justo cuando se te había cortado ¿Dónde me quedé? Yo creo que era un poco el final estabas hablando ya de superposición, paciente que utiliza la máscara, perdona, tenemos ya la conformación de que ha habido una finalización de crecimiento y hasta ese momento mantienes un poco con retención. Y ahí aprovecho, si quieres, y ya enlazas la siguiente pregunta, un poco cuál es tu sistema de retención entre esa primera fase convencional, esta fase y la fase final, compensación o cirugía. ¿Cuáles son tus sistemas de retención? ¿Qué haces para mantener tu trabajo durante ese tiempo? A ver, el mejor sistema de retención para mí es ver al paciente y estar atento a la posible recaída. Yo a los clases 3 siempre les aviso, ojo, cuando percibas que está yéndote a borde, por favor ven, porque a lo mejor estamos a tiempo y te puedo retratar de una manera sencilla. Pero uno no sabe nunca el potencial que tienen esas mandíbulas y evidentemente en los casos severos, como el que presenté el segundo, yo dejo las mini placas y luego le coloco un ESIS arriba
y con un recorte para botón a nivel del 6, y ahí él lleva un elástico que se lo pone por las noches para controlar su crecimiento. ¿Es que tengo que llevar un elástico hasta que tenga 21 años? Pues si quieres tener más posibilidades de controlar tu crecimiento, así va a tener que ser. También quiero decir una cosa, los estudios lo que dicen es que cuando nosotros tratamos ortopédicamente nuestras clases 3 y le hacemos una buena ortodoncia, un 25% de ellas recidivan, ¿vale? Pero cuando analizamos ese 25%, aproximadamente, ¿vale? Con torno a un 10, un 15%, son recidivas que son potencialmente camuflables, o sea que podemos, bien sea con tornillos, bien sea con stripping, bien sea con extracciones, podríamos camuflarlas en una segunda ortodoncia, evidentemente. Y luego hay el resto, que es la otra mitad, que directamente hay que plantearlas como una ortognática. Eso hay que aceptarlo, y eso hay que aceptarlo desde el día 0. Hay que decir a nuestros pacientes, porque papá, si le vas a meter toda esta herramienta, le vas a meter todo esto, ¿y qué posibilidades tengo de que esto recidive? Si mira a mi marido cómo es, o mi mujer, normalmente le echan la culpa al marido. Pues evidentemente hay que decirlo, un 75% de éxito, y ahí yo me planto ahí. Y, por cierto, hay una cosa que me hablaron que son los costes, que no comenté, ¿vale? Vamos a ver, estos aparatos que vienen hechos de laboratorio, pues no sé, depende de los laboratorios, pero yo creo que oscilan entre los 300 y los 500 euros. Cuando digo ese precio, ya incluyo también toda la tornillería que lleva incluida, o sea, en torno a los 500 euros con toda la tornillería. Muy bien. Hay una... Bueno, y creo que se enlaza un poco con esto, ¿no? Y la idea, yo tengo mi opinión, desde luego, pero no es mi momento ahora. ¿Merece la pena hacer todas estas fases? ¿O casos muy severos sería, bueno, no hacer nada? ¿O qué mejora tendría el hacer, aunque sabes que el paciente es quirúrgico? Yo actualmente, los únicos casos que sí que soy súper cauteloso, y mira que yo soy una persona proactiva, son esas clases 3 que comentamos, mordidas abiertas, grandes mandíbulas, luego ves al padre y mide casi 2 metros y tiene una mandíbula más grande todavía. Claro, ahí sí que a lo mejor el coste-beneficio visto a posteriori, pasado 20 años, pues no te compensa, a lo mejor ese paciente termina ortognática. Pero también es verdad que se está abriendo una oportunidad para esos pacientes. Cada vez estamos llegando más lejos, incluso con esas deformidades severas. Estamos en este punto. Yo todo lo que no sea una clase 3, insisto, muy posterior rotada, cara larga, yo hoy en día me atrevería, pero afortunadamente esas clases 3, en Canarias la verdad que no se ven tantas. Yo creo que tienen que estar en torno a un 2, un 5% de toda la muestra de clases 3, con lo cual tenemos un rango bastante grande de pacientes que hay que tratar y hay que lucharlos. Bueno, yo creo que vamos terminando ya porque llevamos mucho tiempo y solo quería hacer una referencia al uso de las placas de Declet o semejante. ¿Merece la pena? ¿Cuál es el nivel de estabilidad de las placas? ¿Justifica el costo? ¿Justifica la intervención? ¿Es más complejo? ¿Merece la pena? ¿Te decantas por una, por otra? Mira, hemos probado varias placas, casi todas van bien. Es una zona normalmente que suele haber un hueso cortical, y más en las clases 3, ideal. Son tornillos de 2 milímetros. La placa, la verdad, que, bueno, puede haber fracasos. Fracasan más las cigomáticas. Esas a los cirujanos les cuesta más, sobre todo en los corpotantes, en niños que todavía no los tienen muy maduros. Bueno, pues ahí sí que hemos encontrado pues, que fracasa más, pero las mandibulares suelen ir bastante bien, y a mí me encantan dejárselas ahí para controlar sobre todo el crecimiento desfavorable, que para mí es el gran caballo de batalla una vez que terminas la ortopedia. Bueno, yo creo que una de las preguntas que me mandaban era un poco que a las 8
todos deberíamos de hacer de alguna forma un homenaje a todos los sanitarios que están dejando sus vidas en cuidarnos a todos. Desde aquí mandamos, yo creo que ese aplauso para ellos, que seguro que alguno nos estará escuchando. Y creo que, Juan Carlos, es ahora el momento tuyo. Solo quería comentar que recordar que estas emisiones se van a grabar y van a estar disponibles en el histórico de emisiones en el portal de SEDO Online, que la próxima es de la doctora Alicia Mejía, que es el lunes próximo a esta misma hora, a las 7 de la tarde, y que vamos a tener este tipo de webinars, van a ser lunes, miércoles y viernes, 19 horas, y que están en la página y esperamos que sean de vuestra... Juan Carlos, si tú quieres comentar algo. Sí, bueno, Luis, muchas gracias, me ha encantado tu presentación, me ha encantado tu pajarita mucho también. Eduardo, muchas gracias. Ignacio, por supuesto, volver a darte las gracias por lo bien que has coordinado técnicamente y has hecho este proyecto. Gracias a la Junta Directiva también por la colaboración que ha hecho en apoyar este proyecto, pero sobre todo quiero daros las gracias a todos vosotros, que sois los grandes protagonistas. Deciros que, aunque sigamos en estado de alarma y sigamos hacinados en casa, vamos a seguir estando con vosotros. Y tenemos preparadas 10 conferencias. La semana que viene, como bien comentó Eduardo, hay 3 conferencias que no os podéis perder. Se van a tratar temas de alineadores, MARPE, dimensión transversal. Va a estar Alicia Mejía, va a estar Ramón Domínguez Mompel, Ignacio Blasi. Creo que van a ser unas conferencias estupendas. Y me sumo, por supuesto, al homenaje a los sanitarios y a todos aquellos profesionales que se están rompiendo la cara por todos nosotros. Son momentos difíciles, pero deciros que seguro que entre todos lo vamos a superar y que vamos a seguir con todos vosotros. Bueno, sin más nada, cerramos esta misión. Ha sido un verdadero placer hacer este reto que para nosotros era muy estimulante y nos volvemos a ver el lunes con Alicia. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Gracias. Gracias. Mm.